La primera vez que vemos a John Wick, su gran historia ya había terminado, la leyenda ya estaba retirada, el asesino más temido del bajo mundo ya había enterrado sus armas, el hombre que podía vaciar una habitación llena de criminales vive solo, conduce su automóvil y mira videos de una mujer que ya no está. La película no nos presenta el nacimiento de un héroe, nos presenta a un arma intentando recordar cómo se vive cuando ya nadie aprieta el gatillo. Eso es lo primero que hace diferente a John Wick. No conocemos inmediatamente cómo se convirtió en asesino. Lo conocemos por la reacción de los demás. Aurelio escucha su nombre y cambia el rostro. Vigo entiende quién está involucrado y sabe que su hijo acaba de cometer un error imposible de corregir. John todavía no ha disparado, pero el miedo ya entró en la habitación antes que él. Entonces llega la explicación que convirtió al personaje en leyenda. John no era solamente el hombre del saco, era el hombre que enviaban para acabar con el hombre del saco. No era un criminal impulsivo ni un pistolero que había sobrevivido por suerte. Era precisión, disciplina y voluntad concentradas en una sola persona. Pero nadie nace siendo eso. Alguien tuvo que quitarle primero todo lo que pudiera distraerlo. Porque antes de John Wick existió otro nombre. Antes del traje negro, las monedas y el Continental, existió Jardani Jovanovich, un huérfano que entró en un mundo donde la familia no se heredaba y la identidad debía ganarse. Jardani quedó huérfano cuando todavía era joven y terminó bajo la protección de la Ruska Roma. Decir que lo adoptaron puede sonar cálido, pero aquel mundo no ofrecía una infancia normal. La organización cuidaba a sus miembros, les daba un lugar y les entregaba una identidad. A cambio, esperaba disciplina absoluta. Jardani encontró una familia. También encontró la institución que terminaría convirtiéndolo en John Wick. El ballet dentro de la Ruska Roma no es únicamente una decoración elegante. La danza enseña equilibrio, resistencia, memoria corporal, precisión y tolerancia al dolor. Cada movimiento debe ejecutarse aunque los músculos ardan. Cada error queda expuesto. El cuerpo aprende a obedecer antes de que la mente tenga tiempo de dudar. Esa misma lógica puede transformar a un bailarín en un asesino. Jardani no fue entrenado solamente para disparar. Aprendió combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas, lectura del espacio y capacidad para continuar aún después de sufrir heridas que detendrían a cualquier otra persona. Pero su habilidad más peligrosa no era física, era su capacidad para completar una tarea sin permitir que el dolor cambiara su dirección. La saga no muestra cada misión que convirtió a John en leyenda, y eso juega a favor del personaje. No necesitamos ver una lista completa de cuerpos ni una secuencia que explique cada rumor. Sabemos lo suficiente por la manera en que cambia una habitación cuando alguien pronuncia su nombre. La reputación de John no necesita presentarse, ya vive dentro del miedo de los demás. Después de dejar atrás la Ruska Roma, John terminó trabajando dentro del crimen organizado y se convirtió en una pieza fundamental para la familia Tarasov. Vigo no habla de él como un empleado eficiente, habla de John como una fuerza que ayudó a construir su imperio, un hombre al que se le entregaban trabajos que nadie más podía completar. El apodo de Baba Yaga surge de esa reputación. No se trataba únicamente de que John fuera letal, había asesinos muy capaces dentro de ese universo. Lo que los separaba era la combinación de preparación y voluntad. No dependía de un solo estilo, un arma específica ni una situación favorable. Si perdía la pistola, utilizaba un cuchillo. Si perdía el cuchillo, utilizaba sus manos. Si no encontraba nada, podía utilizar un lápiz. Pero la leyenda también se convirtió en una cárcel. Cuanto más temido era John, más difícil resultaba imaginarlo viviendo fuera de ese mundo. Nadie veía a Jardani, al huérfano o al hombre que quizá deseaba algo distinto. Veían un recurso, una amenaza, un nombre que podía resolver problemas. Durante años, John cumplió con el papel que habían construido para él. Hasta que conoció a alguien que no le pidió una misión, no quiso contratarlo y no parecía impresionada por el miedo que causaba su nombre. Helen le ofreció algo mucho más extraño para un hombre como él.
una vida común. John no abandonó el crimen porque se cansara de matar. Lo abandonó porque por primera vez encontró una razón suficientemente fuerte para querer despertarse al día siguiente sin recibir una orden. Helen no representaba solamente romance, representaba una identidad que John jamás había tenido. Esposo, compañero, dueño de una casa y hombre cuyo futuro no estaba escrito en un contrato. Pero una organización criminal no permite que su mejor hombre se marche simplemente porque se enamoró. Viggo le ofreció una salida con una condición diseñada para ser imposible. John debía completar en una sola noche una tarea tan brutal que nadie esperaba que sobreviviera. El mensaje estaba claro: puedes pedir libertad, pero antes tendrás que demostrar que estás dispuesto a morir por ella. John aceptó. Para conseguir los recursos que necesitaba, también recurrió a Santino D'Antonio y quedó ligado a él mediante un marcador. Incluso su salida estaba construida con una deuda que podría ser cobrada años después. John logró lo imposible y ayudó a colocar los cimientos del imperio de Viggo. Pero su libertad no era gratuita, solo había conseguido aplazar el momento en que el pasado volvería a reclamarlo. Con Helen, John descubrió que no necesitaba causar miedo para tener valor. Podía ser amado sin completar un contrato, podía regresar a casa sin revisar cada esquina, podía tener fotografías en lugar de expedientes. La misión imposible no fue eliminar a todos aquellos hombres, fue aprender a creer que también merecía aquella tranquilidad. John logró salir del bajo mundo, pero no pudo negociar con la enfermedad. Helen murió y se llevó con ella la única etapa de su vida en la que John no necesitaba ser útil, peligroso o temido. No perdió solamente a su esposa, perdió a la persona que conocía al hombre escondido debajo de la leyenda. Después llega Daisy. El cachorro no era un simple regalo. Helen había planeado enviarlo para que John no atravesara el duelo completamente solo. Daisy era una responsabilidad pequeña, vulnerable y viva. También era el último gesto de una mujer que sabía que John podía encerrarse dentro de sí mismo hasta desaparecer. Cuidar a Daisy empezaba a obligarlo a regresar al mundo. Tenía que levantarse, salir, comprar alimento y compartir el espacio con otro ser vivo. No era una recuperación completa, pero sí el primer movimiento después de quedar paralizado por la pérdida. Entonces, Yosef Tarasov entra en su casa. Joseph roba el automóvil, golpea a John y mata a Daisy. El acto parece pequeño para el tamaño del mundo criminal que después se derrumba. Pero para John no se trataba del valor del vehículo ni de un deseo superficial de venganza. Habían destruido el último vínculo que Helen le había dejado y lo habían hecho dentro del hogar que representaba su nueva vida. John abre el suelo de su casa y recupera la caja enterrada. En ese momento no está desenterrando solamente armas, está aceptando que el hombre que Helen había ayudado a construir ya no puede protegerlo. Para responder al ataque necesita volver a la única identidad que jamás le falló, Baba Yaga. John regresa buscando a un solo hombre, pero su vuelta provoca una reacción en cadena. Viggo moviliza a sus hombres, el Continental vuelve a recibirlo, los asesinos reconocen que la leyenda ha salido del retiro, las monedas regresan a sus manos y cada puerta antigua vuelve a abrirse. El mundo que John abandonó lo recibe como si nunca se hubiera marchado. John ya no pelea como alguien que busca construir un imperio, no quiere dinero, territorio ni reconocimiento. De hecho, la recompensa que otros persiguen no significa nada para él. Su violencia tiene una dirección muy concreta: llegar hasta el hombre que destruyó el último regalo de Helen. Eso lo vuelve todavía más peligroso. Al completar su venganza, John no recupera la paz. Joseph muere, Viggo cae y la cuenta parece cerrada. Pero el mundo ya sabe que Baba Yaga regresó. Las viejas deudas continúan existiendo y otros personajes entienden que pueden volver a utilizar su nombre. John ganó la venganza. Perdió nuevamente la salida. Después de la primera película, John intenta regresar al retiro, pero Santino aparece con el marcador que John entregó para completar la misión imposible. La deuda que compró su libertad se convierte en la misma cadena que lo arrastra de vuelta. En este universo, incluso escapar forma parte del contrato.
John cumple el compromiso y después elimina a Santino dentro del Continental. La decisión nace del cansancio y la rabia, pero rompe una de las reglas más sagradas del bajo mundo. El hombre que siempre completaba los trabajos ahora se rebela contra el sistema que decide quién puede vivir, quién debe morir y qué deuda jamás puede olvidarse. John regresa con la rusca Roma y vuelve a ser llamado Yardani. Por unos minutos, debajo de la barba, las heridas y el traje negro, aparece el niño que alguna vez perteneció a aquella organización. Pero incluso ahí su pasado tiene un costo. Cada favor exige un símbolo, una marca o una deuda. Nada en su mundo se entrega sin arrancar una parte de quien lo pide. El origen de John Wick no es una sola misión ni el momento en que tomó por primera vez una pistola. Es la suma de varias pérdidas. Un niño pierde a su familia. Una organización le entrega otra pero condiciona su valor a la obediencia. Un asesino consigue una reputación tan grande que termina atrapado dentro de ella. Un hombre encuentra amor, logra escapar y después ve cómo esa vida desaparece. Cada etapa elimina una posibilidad hasta dejarlo con aquello que mejor sabe hacer. Mi conclusión es que John no lucha únicamente por venganza. Lucha por conservar el derecho a decidir quién es. El bajo mundo insiste en verlo como una herramienta. La mesa alta lo trata como propiedad. Sus enemigos creen que pueden utilizar sus reglas contra él. John responde destruyendo todo aquello que intenta volver a colocarle una cadena. Eso explica por qué sigue levantándose. No busca demostrar que es invencible. Cada vez que se pone de pie está rechazando el destino que otros escribieron para él. Rendirse significaría volver a ser el niño cuyo futuro pertenecía a una organización. Continuar es la única forma que conoce de decir que todavía puede elegir.